Para muchos animadores y creativos, uno de sus más grandes anhelos es ser fichado dentro de alguna cadena de animación reconocida a nivel mundial, pero aún mejor es que tu proyecto, esa obra a la cual le dedicaste horas de tu vida, pueda tener un chance de ser producida y estar a la par con los grandes de la industria. Y es que si ha pasado, pues creativos como Alan y Turiel lograron hacer una de las mejores series animadas de los últimos años, todo desde la visión latinoamericana de Cartoon Network. Claro que es posible, pero la verdad es que parece que para los latinos la tenemos más complicada para que este tipo de proyectos salgan a flote. Todos los latinos excepto los brasileños. Como saben, Brasil es una excepción a la regla cuando hablamos de la situación general de LATAM. No es que no tengan nuestros mismos problemas, pero sí que debido a la diferencia del idioma, muchas cosas son distintas, como es el caso del contenido. Sus películas, series y en especial sus animaciones tienen un éxito mucho mayor cuando lo comparamos con el resto de países latinos. Es más, hasta llegó un punto donde Cartoon Network se llenó de series brasileñas, propuestas latinas que admitámoslo, si eran buenas. Hoy veremos por qué es que Brasil tiene más chances de que sus productos triunfen y por qué el canal decidió llenar su programación de estos cartoons. Primero hay que ver cómo es el proceso para que una serie latina llegue a Cartoon Network. ¿Cómo es que un proyecto puede llegar a ser una serie producida? Es una pregunta que seguramente muchos se han hecho, pues creo que todos hemos tenido ese momento de inspiración donde decimos una serie de esto estaría buena, pero pocas veces sabemos o tenemos conciencia de cómo es que los proyectos trascienden a más. Bueno, todo esto se logra a través de una propuesta que se le hace a la cadena como tal. Todas las casas productoras y televisoras en la actualidad cuentan con un departamento de desarrollo, los cuales se encargan de fichar nuevos proyectos para nutrir su cadena. Es decir, aquí están los productores, aquellos que son el puente entre el trabajo y el creativo y el capital de los dueños del canal. Generalmente para proponer una serie se tiene que hacer una serie de pasos para lograr que mínimo tu idea sea escuchada. Lo primordial es tener tu idea bien aterrizada, es decir, que hayas pensado en todo, desde los personajes, arquetipos, costes de producción, tiempos, público al que va dirigido, todo. Y con lo que se inicia es el clásico pitch. En pocas palabras, el pitch es un resumen en general de lo que trata tu obra y usualmente no es algo largo en cuanto a renglones. Si no logras hacer que tu historia sea interesante en un párrafo, difícilmente vas a convencer a alguien que la compre. Después sigue lo que le conocen como la Biblia del proyecto. Aquí sí se integran datos más minuciosos sobre la obra como la historia, los personajes junto con su diseño y descripción, el mundo en el que se desarrolla, las locaciones y por lo general algunos puntos importantes que quieres que en algún momento se toquen. Y por último está el tema técnico. ¿Con qué técnica se le va a dar vida al proyecto? ¿Cuánto tiempo va a durar cada capítulo y cada cuánto va a salir un nuevo episodio? Todo este tipo de cosas son los requerimientos mínimos para que una empresa como Cartoon Network acepte ver tu proyecto. Y ojo, eso no significa que lo vayan a aceptar, pues la cantidad de propuestas que les llegan al día es abrumadora, así que a menos que tengas una presentación impecable con una idea innovadora o llamativa, tu proyecto tendrá cabida dentro del canal. Bueno, supongamos que alguien tiene todos estos requerimientos, pero en Latinoamérica, ¿dónde diablos lo presento? Pues el proceso para hacerlo por estos lados es diferente. Cartoon Network tiene su división LATAM, la cual sí crea contenido propio para esta región y es capaz de fichar proyectos, pero no es como que esté abierto a todo el público. La forma más fácil de presentarles tu obra a algún directivo es por medio de las convocatorias. La asociación Pixelatl tiene una convocatoria llamada Pitch Me, la cual está ligada directamente con Cartoon Network, siendo la única forma en que tu persona común puedas presentar una idea. Y como se darán cuenta, estas convocatorias están muy competidas y bastante demandadas, e incluso si llegas a ser uno de los fichados, tu proyecto puede quedar en producción durante años, haciendo que si no se logra un avance esperado, simplemente sea cancelado. Ahora se preguntarán qué tiene que ver todo esto con la animación brasileña, pues que dentro de Brasil las reglas son diferentes debido al tipo de relación que se tiene Estados Unidos con este país. Por alguna razón Brasil es percibido de una manera distinta al resto de países de Latinoamérica, siendo uno de los lugares con más tratos comerciales con empresas gringas. Y es que si se ponen a leer los nombres de los directivos y encargados de la división Cartoon Network LA, se darán cuenta que la gran mayoría provienen de ahí. Esto da como resultado que aquí sea posible presentarle una idea a un equipo de desarrollo, sin la necesidad de una convocatoria, como si de las oficinas principales se tratasen. Todo el proceso de creación que les mencioné puede ser replicado dentro de Brasil sin ningún problema. Tampoco es como que esto haya sido así siempre, pues se tardó más de una década para que Cartoon Network le diera más libertades a su división latina, siendo que hasta mediados de los 2010 comenzaremos a ver una progresiva escala de los cartoons brazucas dentro de la programación.
Todo inició con una serie que a muchos no les agradó en su momento y fue Cuentos espantosos para niños caprichosos, lanzado originalmente en 2013 y que duró hasta 2016. Este cartoon contaba la historia de Pepe, un morrillo castroso que vivió con su abuela que era una bruja. Cada capítulo la abuela le contaba una historia de terror a su nieto para enseñarle una lección, y pues como Pepe era un desastre, siempre termina invocando un ente de la quinta dimensión o se enfrentaba contra algo paranormal, acompañado siempre de su grupo de amigos que la mayoría parecía estar inspirados en los habitantes de Halloween Town. Sí, y estaba Marilú, que el fandom hasta la fecha la recuerda por ser el interés romántico del protagonista, pero de manera unilateral. Bueno, la serie fue criticada en su momento por ser aburrida o sin sustancia. No tenía muchos tintes de comedia y su intento por presentar historias intrigantes no funcionaba del todo, pero por lo menos traían a la mesa algunos temas como leyendas latinas sobre seres mitológicos, y su estética era algo que la hacía diferente de lo que podíamos ver en la animación para ese entonces, pues si recuerdan para estas fechas, el supuesto estilo CalArt estaba en su máximo apogeo, y una serie con esta estética resaltaba sobre las demás. De inmediato uno podía sentir que ese cartoon era estadounidense. Bueno, a pesar de recibir opiniones mixtas, fue lo suficientemente exitosa para que Cartoon Network comenzara a abrir más paso a otros proyectos del país. Una decisión acertada, ya que la siguiente serie fue el cartoon que puso en alto la animación brasileña a nivel mundial. Todos en algún momento hemos visto, o por lo menos escuchado, del hermano de Llorel, y es que hasta se volvió un meme recurrente en internet debido a sus momentos hilarantes, personajes exagerados y su humor tan bizarro. El hermano de Llorel se estrenó en 2014 y duró hasta 2022 con 4 temporadas. Desde el primer momento los espectadores quedaron enganchados con esta animación. La historia del hermano de Llorel apelaba a esa clásica historia del hermano menor que siempre era opacado por el resto de su familia. Digo, ni siquiera sabemos cómo es que se llamaba este niño, como si de una especie de referencia al Chavo del Ocho se tratase. Tenía un elenco de personajes muy peculiar que podían brillar por cuenta propia, desde la abuela Yuyu hasta el Steve Magal. Ninguno de ellos tiene desperdicio, y es que al contrario de la tendencia de la animación para ese momento, este cartoon no tenía una historia profunda o una subtrama que resolver. Solamente eran las vivencias cotidianas de este niño, siendo que la comedia, la exageración, pero sobre todo ese estilo gráfico tan grotesco que nos recordaba los mejores años de Ren y Stimpy era lo que lo hacía divertido. Tras el gigantesco éxito que fue el hermano de Llorel, se vino una seguidilla de otras series. La empresa había encontrado una mina de oro, pues sea cual fuese la serie, mientras que Saliera de Brasil tenía buenos números. Así fue como posteriormente conoceríamos otros proyectos como Oswaldo, animación que trataba sobre un niño pingüino que vivía en la calurosa ciudad de Río de Janeiro, y que junto a sus amigos tenía que superar algunos desafíos de ser un pingüino surcando la escuela secundaria. Lanzada en 2017 y contando con 4 temporadas, resultó ser bastante rentable para la empresa. También están otros como Nini Jin, basado en un videojuego sobre un conejo y sus amigos animales ninja que buscan las zanahorias robadas de su pueblo. Este en teoría es el segundo cartoon hecho en Brasil, pero su producción se postergó hasta 2019, contando actualmente con una temporada. Y cómo olvidarnos de Animalu, que inició siendo un personaje virtual dentro del canal oficial de Cartoon Network como una especie de youtuber, pero que posteriormente dio el salto con su propia serie animada en 2020, contando con una temporada hasta la fecha de este video. Y sí, es la misma del meme de Pasa Nuts. Y por ahí hay más shows que provienen de este país, pero en general estos son los que más resaltan de la plantilla de animación. Como ven, se tratan de proyectos reconocidos que tuvieron una producción constante. Esto nos deja con la pregunta de si en verdad la animación brasileña es tan buena. Pues creo que no soy el único que está de acuerdo que a excepción del hermano de Llorel, ninguna de estas otras series ha sido tan sonada dentro de la comunidad de animación. Claro que son conocidos cuando eres fan de Cartoon Network y alguna que otra ha llegado a ser relevante, pero cuando nos ponemos a analizar su impacto mediático, no parecen ser más que el resto de shows. ¿Qué es lo que hace a estas propiedades tan diferentes para que la empresa les dé su apoyo? Pues el hecho de que principalmente no están hechas para el público latino en general. Verán, la razón de por qué la empresa le dio más libertades a esta división no solo fue porque estaba en manos de brasileños, sino porque sabían que el contenido en este país se consume de manera diferente. Como saben, en Brasil se habla portugués. Hay 9 países que hablan ese idioma, lo que provoca que el contenido sea más limitado, pero al mismo tiempo más consumido. Los brasileños tienen una cultura del contenido diferente al resto de Latinoamérica. Ahí el arte, el cine y en este caso la animación sí es recibida abiertamente por la mayoría del público, ya que no hay tantos productos en su idioma o que apelen a sus gustos, y el hecho de que dentro del internet no estén en constante contacto con el resto de países de LATAM hace que no se contaminen sus estándares de consumo. Así que cuando Cartoon Network Latinoamérica estrenaba una serie de este país, su emisión en el resto del contenido era algo así como irrelevante, pues por sí solo Brasil daba para que el proyecto sea un éxito. La cantidad de televidentes que estaban dispuestos a ver una serie hecha en su país era y es gigantesca,
gigantesca a comparación de nosotros, porque parece que la animación en el resto de LATAM está estancada, por lo menos cuando de producciones en canales grandes se habla. Los cartoon que han salido de países hispanos son contados y pocos son los que han tenido el éxito que se merecían. Villanos es un ejemplo de una buena serie que pudo despegar. Fue famosa tanto en Estados Unidos como en su país de origen y es algo de lo que estamos orgullosos. Pero cuando lo contrastamos con el resto de proyectos que han salido de Brasil, nos preguntamos qué es lo que pasa con nuestra industria. Bueno, en resumidas cuentas, eso es lo que pasa con la animación brasileña dentro de Cartoon Network y cómo es que lograron dominar el canal durante un tiempo. Como ven, no se trata de una preferencia, o bueno, no tanto así, sino más bien de una relación entre costo y beneficio para el canal. Las series de este país simplemente van a tener el público porque lo van a tener, así que es una apuesta segura, cosa que hasta se ve reflejado en la forma de cómo es que nuestros creativos pueden presentar unas propuestas, teniendo que participar en concursos cuando ellos simplemente pueden acercarse con el canal. Bueno, es algo triste pero se entiende. Y así fue como Brasil se adueñó de Cartoon Network.